Varfarina, de vaca sangrando y veneno para ratas a medicamento que salva vidas. A comienzos del siglo XX, varios ganaderos comenzaron a encontrar algo aterrador en sus campos. Vacas aparentemente sanas amanecían cubiertas de sangre. Algunas sangraban por la nariz. Otras morían después de una herida insignificante. Y cuando los veterinarios intentaban operar, castrar o cortar los cuernos de un animal, la hemorragia simplemente no se detenía. No era una infección. No era una enfermedad contagiosa. El asesino estaba escondido en algo que las vacas comían todos los días, un heno que olía dulcemente. Lo más extraño es que aquel misterioso alimento terminaría inspirando un potente veneno para ratas, y después uno de los medicamentos más importantes de la historia. Esta es la increíble historia de la varfarina. Y quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un intento de suicidio, un científico enfermo de tuberculosis y el infarto de un presidente ayudaron a transformar un veneno temido en un tratamiento utilizado durante décadas para evitar coágulos, embolias y accidentes cerebrovasculares. Las vacas que no dejaban de sangrar, 12:55 a 2:05. Durante la década de 1920, ganaderos del norte de Estados Unidos y Canadá comenzaron a informar de una enfermedad desconocida. Las vacas desarrollaban grandes hematomas y hemorragias internas. Su sangre tardaba demasiado en coagular y algunos animales morían después de procedimientos que normalmente no representaban un gran peligro. Los casos parecían aparecer especialmente durante temporadas húmedas y frías. Los veterinarios Frank Schofield, en Canadá, y Lee Raderick, en Dakota del Norte, comenzaron a relacionar las muertes con un alimento concreto, el trébol dulce. Pero había un detalle. El trébol fresco no parecía provocar problemas. La enfermedad aparecía cuando el heno se mojaba, se almacenaba durante demasiado tiempo y comenzaba a cubrirse de moho. Aún así, nadie sabía exactamente qué sustancia estaba destruyendo la capacidad de coagulación de aquellos animales. Content reference. El granjero que llegó con una vaca muerta. En febrero de 1933, en medio de una fuerte tormenta de nieve, un granjero de Wisconsin llamado Ed Carlson tomó una decisión desesperada. Varias de sus vacas habían muerto y uno de sus mejores toros estaba sangrando por la nariz. Carlson recorrió más de 300 kilómetros hasta la Universidad de Wisconsin. Llevaba consigo las pruebas de lo que estaba ocurriendo: una vaca muerta, un recipiente lleno de sangre que no coagulaba y una muestra del heno mohoso que estaban comiendo sus animales. Era sábado y las oficinas estaban cerradas, pero Carlson encontró abierto el laboratorio del bioquímico Carl Paul Link. Link examinó la sangre y el heno. Reconoció inmediatamente la llamada enfermedad del trébol dulce, pero no tenía un tratamiento que pudiera salvar a los animales. Solo pudo aconsejarle al granjero que dejara de alimentarlos con ese heno y que intentara realizar transfusiones de sangre. Carlson regresó a su granja prácticamente sin ninguna solución. Pero su visita dejó una pregunta dando vueltas en la mente de Link. ¿Qué sustancia podía conseguir que la sangre de un animal perdiera casi completamente su capacidad de coagular? 6 años buscando una sustancia invisible. Carl Link cambió la dirección de su laboratorio y comenzó una investigación que duraría aproximadamente 6 años. El trabajo era extremadamente difícil. Los investigadores tenían que procesar grandes cantidades de heno estropeado para obtener cantidades minúsculas de la misteriosa sustancia. Finalmente, en 1939, Harold Campbell, uno de los colaboradores de Link, consiguió aislar unos pocos cristales del compuesto anticoagulante. Otros investigadores del equipo, entre ellos Mark Staman y Charles Webner, determinaron su estructura química y consiguieron fabricarlo en el laboratorio. La sustancia recibió el nombre de dicumarol. Aquí hay algo importante. El trébol fresco contiene una molécula aromática llamada cumarina. Por sí sola, esa molécula no produce la peligrosa hemorragia. El problema aparece cuando determinados mohos modifican los compuestos del trébol húmedo y estropeado, formando dicumarol, una sustancia capaz de interferir con la coagulación. El misterio de las vacas finalmente había sido resuelto. Del establo al hospital. Pero Link comprendió algo todavía más importante. Si aquella sustancia podía impedir la coagulación en una vaca, quizá una cantidad cuidadosamente controlada pudiera evitar la formación de coágulos peligrosos en una persona. Un coágulo dentro de una vena puede viajar hasta los pulmones y provocar una embolia pulmonar. Un coágulo que llega al cerebro puede causar un accidente cerebrovascular.
y determinados coágulos dentro del corazón o de las arterias pueden tener consecuencias mortales. El dicumarol comenzó a estudiarse en pacientes durante la década de 1940. Sin embargo, su efecto era difícil de controlar y no siempre resultaba práctico para el tratamiento diario. El científico enfermo y las ratas. En 1945, Carl Link sufrió una recaída de tuberculosis y tuvo que permanecer varios meses en cama. Durante su recuperación comenzó a leer sobre un tema aparentemente alejado de la medicina, la historia del control de las ratas. Los venenos tradicionales tenían un problema. Si una rata probaba un alimento y enfermaba rápidamente, aprendía a evitarlo. Incluso podía relacionar la muerte de otras ratas con aquel alimento. Link pensó que un anticoagulante sería diferente. No tendría un efecto inmediato. Los roedores continuarían comiendo el cebo durante varios días, sin relacionarlo con el peligro. Su laboratorio había fabricado más de 100 sustancias parecidas al dicumarol. Una de ellas, identificada simplemente como compuesto número 42, era especialmente potente. El compuesto recibió un nombre formado con las iniciales de Wisconsin Alumni Research Foundation y parte de la palabra cumarina, warfarin. En 1948, la warfarina salió al mercado, pero no como medicamento. Salió como veneno para ratas, el acontecimiento que cambió su reputación. Durante años, muchos médicos dudaron en administrar a sus pacientes una sustancia conocida públicamente como raticida. Entonces ocurrió algo inesperado. En 1951, un joven recluta del ejército estadounidense ingirió una gran cantidad de veneno para ratas que contenía warfarina. Llegó al hospital con hemorragias y con la coagulación gravemente alterada. Los médicos lo trataron con transfusiones y vitamina K. El joven se recuperó. Aquel caso demostró algo fundamental. El efecto anticoagulante de la warfarina podía medirse, controlarse, en caso de una intoxicación, contrarrestarse con un tratamiento apropiado. Lo que había comenzado como una tragedia terminó impulsando el interés médico por el compuesto. El presidente que tomó veneno para ratas. En 1954, la warfarina sódica fue aprobada para uso médico en seres humanos y comenzó a comercializarse con el nombre de Coumadin. Pero todavía existía desconfianza. Eso cambió en 1955, cuando el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, sufrió un infarto. Entre los medicamentos utilizados durante su tratamiento estuvo la warfarina. Cuando el público supo que el presidente había recibido aquel anticoagulante, su reputación cambió casi de inmediato. Ya no era solamente un veneno para ratas. Era un medicamento suficientemente importante como para tratar a uno de los hombres más protegidos del mundo. ¿Cómo funciona? La warfarina no diluye literalmente la sangre. Actúa bloqueando el reciclaje de la vitamina K en el hígado. Esa vitamina es necesaria para activar varios factores que permiten formar coágulos. Al disminuir la actividad de esos factores, la sangre tarda más tiempo en coagular. El equilibrio es delicado. Muy poca warfarina puede no proteger suficientemente contra los coágulos. Demasiada puede provocar hemorragias peligrosas. Por eso las personas que la toman necesitan análisis periódicos, generalmente mediante una prueba conocida como INR, para ajustar cuidadosamente la dosis. También puede interactuar con medicamentos, alimentos y cambios importantes en el consumo de vitamina K. Nunca debe suspenderse ni modificarse sin indicación médica. La historia de la warfarina comenzó con vacas que se desangraban en granjas remotas. Continuó con un granjero que condujo durante una tormenta llevando una vaca muerta, sangre y heno mohoso. Después pasó por un laboratorio, se convirtió en veneno para ratas y finalmente llegó a los hospitales. Es una de las grandes ironías de la medicina. La misma propiedad que podía causar una hemorragia mortal, administrada en la cantidad correcta y bajo vigilancia médica, podía evitar que un coágulo acabara con la vida de una persona. Y quizá esa sea la verdadera lección de esta historia. En ciencia, algo no es bueno o malo únicamente por su origen. La diferencia entre un veneno y un medicamento muchas veces está en la dosis, el conocimiento y la forma en que se utiliza. Si te sorprendió descubrir que un anticoagulante nació de unas vacas enfermas y de un veneno para ratas, suscríbete. Aquí seguimos descubriendo las historias inesperadas que cambiaron la medicina. La historia central está respaldada principalmente por la American Chemical Society,
que reconoció el desarrollo de la varfarina como un hito químico histórico, además de los registros médicos e históricos disponibles en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Si te sorprendió descubrir que un veneno para ratas terminó convirtiéndose en un medicamento que salva vidas, suscríbete. Aquí seguimos contando las historias más increíbles detrás de los grandes descubrimientos médicos. Si conoces a alguien que tome varfarina o anticoagulantes, pásale este vídeo y pon la palabra conozco.